Dios le bendiga, Alexander T. ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hablar del tema cómo oír la voz de Dios. Es un tema profundo. Yo voy a compartir un poco más o menos de mi experiencia, revelación y más o menos lo que yo sé. Pero pues estar seguro que funciona, porque a mí me funciona. Aunque no digo que es la única forma, pero es posible, estamos supuestos a oír la voz de Dios. En la palabra está escrito que dice, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso es crucial, poder oír la voz de Dios. Yo no voy a decir que el que no oye la voz de Dios no va para el cielo, pero es necesario poder oír la voz de Dios para saber qué dirección tomar, qué hacer, qué no hacer. Yo diría que es súper necesario, pero lamentablemente hay muchas personas que no oyen la voz de Dios, no pueden oír la voz de Dios tanto, así que tú dices que oye a Dios y dudan, se ríen, se burlan, dicen está loco, o creen que tú te lo inventas, o creen que que es algo imposible, porque ellos no lo logran. Muchas personas que para oír de Dios sienten con profetas, y los profetas son importantes. El Espíritu Santo sigue aquí, sigue vigente, y los dones del Espíritu Santo siguen vigentes. Entonces, pastores, profetas, maestros, apóstoles, evangelistas y todas las posiciones que el Espíritu Santo da, esas son las 5 principales, siguen vigentes. El profeta es necesario, estamos supuestos a tener profeta al que vayamos a preguntarle, o que podamos apoyarnos y contar con ellos, porque es un don que Dios da, aunque es peligroso porque muchas personas hoy día usan el don de la profecía para su propio beneficio, otros lo fingen y otros operan bajo espíritu de adivinación, que es de la tiniebla. El enemigo lo usa. Es importante escudriñar los espíritus, pero es importante, el profeta es importante. Ahora, hay personas que van donde el pastor a oír qué dice, y van donde el profeta porque ellos no tienen una relación sólida y firme como para oír ellos la voz de Dios. No le enseñan, no saben cómo. Yo voy a decir cómo tú puedes oír la voz de Dios. Ok. Principalmente el primer paso, tiene que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Si tú no aceptas a Jesús, tú no naces en el Espíritu, tú no recibes el Espíritu de Dios, entonces tú no puedes entender la cosa de Dios, ni recibir la voz de Dios, ni nada de eso. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador es crucial, el primer paso. Como Señor quiere decir como tu dueño, como tu jefe, como tu amo, como tu Salvador. Creer, confiar en que Él pagó por ti. ¿Entiendes? Como Señor es importante que tú te rindas, que dejes de hacer la cosa a tu manera para hacerla a la forma de Él, que estés dispuesto a seguirle, obedecerlo en lo que sea. Y Jesús dijo que no deje padre, madre, hijo y todo por seguir en pos de mí, no es digno de ser llamado mi discípulo. Entonces no es cuestión de decir, oh, Jesús es mi Salvador, es mi Señor. Si tú no lo obedeces, Él no es tu Señor. ¿Entiendes? Todo esto es necesario explicarlo, porque tiene que haber un entendimiento, una actitud de rendimiento delante de Jesús, delante de Dios, para recibir el Espíritu Santo. Porque cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, decides dejar de hacer la cosa a tu manera para hacerla a la forma de Él, entonces ya tú calificas para oír la voz de Dios. No quiere decir que tú lo vayas a tomar, aunque hay personas que sí, que Dios está en un llamado de profeta. El profeta es alguien que oye la voz de Dios y le da el mensaje, un mensajero. El profeta es un mensajero de Dios. Dios le dice, ve y di esto, ve y aquello, o que la persona va y le pregunte, y ellos van donde Dios, se conectan en el Espíritu, pueden
acceder a información, ¿entiendes? Hay personas que lo tienen más disponible, más fácil, porque es parte de su llamado, pero todos estamos supuestos a escuchar la voz de Dios, a poder escuchar la voz de Dios, a recibir la voz de Dios. Ok, entonces tú tienes que tener a Jesús en tu corazón, aceptar a Jesús primero. Después tú tienes que leer la palabra, leer la Biblia todos los días, leer todo el tiempo, leer mucho la palabra, porque la palabra, la Biblia es inspirada por Dios, la palabra de Dios. Entonces, cuando tú estás prestando la atención a la Biblia, cuando tú le das importancia a la palabra de Dios en la Biblia, estás dejándole saber a Dios: a mí me interesa lo que tú dices, me interesa lo que tú tienes para decir, ¿entiendes? Entonces, automáticamente tú estás abriéndote a escuchar la voz de Dios. Cuando tú oyes, lees la voz de Dios, lees la palabra de Dios mucho, pues nota que tú vas a leer la palabra, tú oyes tu voz. Tenemos nuestra voz propia, que es la de nuestra alma, y cuando tú oyes la voz de Dios, cuando tú lees la palabra mucho, tú estás oyéndote a ti, pero de tanto leerla, tú llega un momento donde el Señor, tú empiezas a oír como que el Señor te la lee a ti. Cuando tú te acostumbras a leerla, cuando tú desarrollas esa hambre, pide gracias, Señor, ayúdame a leerla, ayúdame a oír tu voz. Entonces tú empiezas a oír la voz de Dios. Dios te habla y te dice, audible en el oído, no es que más nadie, no es que lo va a gritar y que todo el mundo lo va a oír, tú lo oyes. O a veces oye la voz de Dios como un susurro, a veces Dios puede hablar duro, pero de forma fuerte, pero la voz de Dios normalmente como un susurro, es bajito. Por eso es necesario apartarse del ruido, separarse para poder meditar, pensar en la palabra, y tú meditar en la palabra. Yo cuando aprendí a meditar en la palabra, yo cogía un verso y con un verso me quedaba ahí, me quedaba analizándolo y visualizándolo, y eso es una de las cosas que te ayuda. Entonces tú llegas a un punto donde tú empiezas a oír la voz de Dios. Cuando tú oras, nosotros estamos supuestos a orar, no solamente a hablar y decirle: Dios, quiero esto, ayúdame esto, aquello, sino a hablar con Dios y también dejarle saber, preguntarle y hacer silencio, esperando que Él te responda. No va a alcanzar esto mucho, porque ya con 8 minutos y 10, pero esa es la clave principal: pedir a Dios que te hable, recibir a Jesús y leer la palabra y darle espacio para que te hable. Separarte del pecado, esa es otra cosa. Si tú tienes pecado, si tienes inmoralidad, rencor, tienes problemas con la crítica, con la mentira, robo, cosas que a Dios no le agradan, son obstáculos, te bloquean. El ruido también, cuando tú siempre estás en constante ruido y oyendo cosas, nunca estás en silencio, nunca estás meditando. Algo que yo aprendí es que Dios oye tu oración y responde tu meditación, ¿entiendes? Tú tienes que aprender a meditar, a pensar en la palabra de Dios y hablar con Dios, no solamente hablando con tu voz, también en tu mente, hablándole a Dios, Señor, y tú vas a notar que Dios va a empezar a hablarte. Pero tienes que tener cuidado, porque hay voces, la voz del Espíritu, pero el enemigo también te coge la voz, trata de decirte cosas, y por lo que te dice, tú te das cuenta quién es que te está hablando. Pero si tú no tienes suficiente palabra de Dios, si tú no lees la palabra de Dios, tú no sabes cómo Dios habla, porque el enemigo habla de una cosa y Dios habla de otra, ¿me entiendes? Por eso tú tienes que adaptarte, tienes que empaparte, de llenarte de la palabra de Dios, para tú poder identificar la voz de Dios. Dios te habla, tienes que pedir que Dios te hable, tienes que separarte, tienes que buscarlo, es necesario, es sumamente necesario poder oír la voz de Dios para dirección. Entonces llega el punto donde tú puedes tener una conversación con Dios. Tú le preguntas y te responde. Yo le pregunto y en 2 segundos, en 3 segundos me responde. Dios le